Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos a una nueva predicación en este ministerio profético del Dios Todopoderoso. En esta oportunidad, yo le solicito a nuestro Padre Celestial bendiga a cada una de las personas de las diferentes naciones que ven esta predicación y que la comparten, porque sé, Padre, que tú vas a dar a conocer muchos misterios en esta oportunidad que nunca han sido predicados, Padre. Por ello te pido, Padre, que tomes el control de esta predicación de principio a fin y que cada una de las palabras que salgan de mi boca sean tuyas, Padre, no mías. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en la presente predicación vamos a dar a conocer a ustedes un estudio que se ha realizado de cómo es de grande y maravilloso el amor que Dios siente hacia la humanidad, el cual lo ha manifestado por medio de tres grandes misterios que son su misericordia, el perdón y la gracia, el cual ha sido puesto en práctica por medio de Dios en el Antiguo Testamento y por medio de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, en donde dice lo siguiente. Comienza con una interrogante y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén, Padre. No está diciendo Dios que Él va a sepultar nuestros pecados si nosotros los reconocemos y pedimos perdón ante su presencia, y que los va a echar a lo profundo del mar, queriéndonos decir que nunca más Él se va a acordar y nos va a achacar que nosotros hicimos determinado pecado ante su presencia. Si es importante reconocer, y tenemos que tenerlo bien claro, es que Dios perdona nuestros pecados, pero nosotros tenemos que cargar con la consecuencia de cada uno de ellos, tal como fue el caso de Adán y Eva, tal como fue el caso de el rey David. Hay otra palabra bien importante que es necesario que la conozcamos. La encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 11 y 12, y dice de la siguiente manera: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio en sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Dios Todopoderoso se está comprometiendo con nosotros en esta oportunidad a través de su palabra, donde nos dice que va a ser propicio en nuestras injusticias. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios está dispuesto a no tomar en cuenta nuestros pecados si nosotros los reconocemos y le pedimos perdón. Nos está ofreciendo el perdón y nos ofrece la restauración. Cuando Adán y Eva cometen el pecado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios se aleja de la humanidad. Pero cuando nosotros le pedimos perdón a Él y reconocemos nuestros pecados,
Él restablece esa comunicación, como lo vamos a ver más adelante. Ya que hemos leído la lectura de la palabra del Señor, vamos a entrar a conocer ese gran misterio, ese gran amor que Dios tiene hacia nosotros. La esencia de Dios es que Él es amor. Lamentablemente, y hay que decirlo, no todas las personas tienen el discernimiento de entender y dar a conocer en qué consiste ese amor. Durante esta predicación vamos a conocer algunos hechos que han sucedido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en donde Dios está manifestando su amor a través de su misericordia, a través de su perdón y a través de su gracia en diferentes eventos que han sucedido. Pero para ello es necesario que nosotros conozcamos, hermanos, hermanas, amigos, qué es la misericordia, qué es el perdón y qué es la gracia. Porque algunas personas creen que estas tres palabras son sinónimos uno de la otra. Pero bíblicamente, cada una de ellas tiene su propio significado y su propia influencia en el ser humano. La misericordia de Dios consiste en que las personas no reciben el castigo que se merecen por sus pecados. ¿Y cuál es el castigo que nosotros nos merecemos al pecar y a rebelarnos contra Dios? Es la muerte, y la muerte significa alejarnos, que vamos a estar alejados de la presencia de Dios, vamos a estar en el castigo eterno. A eso se refiere la misericordia de Dios. El perdón de Dios consiste en que Él perdona nuestros pecados cuando los confesamos y nos arrepentimos. Cuando nosotros hacemos esos dos fenómenos, que es confesarnos y arrepentirnos, se dan dos situaciones mágicas a través del poder del Dios Todopoderoso. El primero es que Él automáticamente en ese momento perdona nuestros pecados sin importar lo que hayamos hecho. Y el segundo es, elimina la barrera que nos separa de Él. Esta barrera es la que se dio cuando Dios se alejó de la humanidad por el pecado original de Adán y Eva. Pero cuando nosotros le pedimos perdón a Él y nos arrepentimos de todo corazón, Él establece nuevamente esa comunicación con el ser humano. Él nos habla a través de sus sagradas escrituras. A partir de ese momento, Él nos da la sabiduría y el entendimiento para que podamos entender su hermosa palabra. Cosa que las personas que no se arrepienten pueden leer 10 veces la Biblia y no van a entender lo que ahí dice. Pero también se da otra comunicación y es a través de sueños, a través de visiones, a través de revelaciones. El Dios Todopoderoso se comunica con nosotros y a través de sueños nos dice qué es lo que va a pasar. Fíjense que yo tenía un amigo, un gran amigo, y él me lo reveló en sueños 3 días antes de su muerte, que él iba a fallecer. Y así sucedió, él falleció. Entonces, Él se comunica con nosotros de diferente manera. Y eso lo logramos a través de el perdón y arrepentimiento sincero que hacemos ante Dios. La gracia de Dios consiste en que recibimos de Dios algo que no merecemos, como es la salvación, la vida eterna después que partimos de este mundo. Pero en vida recibimos también dones de sanación, dones de reprender espíritus. Recibimos dones de hablar en lenguas,
Recibimos diferentes dones, pero también recibimos bendiciones. Él nos bendice con protección a nosotros, a nuestros seres queridos, nos protege contra los ataques, acechanzas y tribulaciones de los enemigos visibles y ocultos. Nos bendice con la salud, aleja de nuestros cuerpos las enfermedades. Nos bendice económicamente a través de nuestros empleos y nuestros negocios. Esa es la gracia de Dios que se recibe. Esos beneficios son recibidos cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Pero para que nosotros podamos ser dignos de esa gracia, es necesario en primera instancia reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, aceptar a Cristo Jesús y convertirnos, que consiste en dejar de pecar. Vamos, ahora que ya tenemos claro qué es cada uno de estos misterios, vamos a conocer cómo nuestro Padre Celestial en el Antiguo Testamento nos muestra algunos ejemplos de cómo Él ha puesto en práctica estos misterios. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de cómo el amor de Dios se ha manifestado por medio de su misericordia, perdón y gracia en el Antiguo Testamento. El primero lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, en donde Adán y Eva, después que pecaron, no los abandonó. Por el contrario, los vistió con pieles para cubrir su desnudez y su vergüenza. Tuvo misericordia Dios con ellos al no abandonarlos, porque lo más fácil era, bueno, me han fallado, me alejo definitivamente de ustedes y los dejo a su situación personal de acuerdo a su pecado. Pero Él no fue así. Él no los abandonó, siempre estuvo pendiente de ellos. Les perdonó y les mostró su gracia al vestirlos, pero tuvieron que sufrir las consecuencias de sus actos. Nosotros, como seres humanos, cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Él perdona nuestros pecados y nos da la salvación y nos da la vida eterna. Pero nosotros tenemos que cargar con las consecuencias de ese pecado en vida. Ahí es donde se nos presentan situaciones difíciles en nuestras vidas y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué me está pasando esto? Pero no nos acordamos de los pecados que hemos cometido. Entonces, las consecuencias, hermanos, hermanas, amigos, seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a asumir esas consecuencias. El segundo ejemplo lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y esto se da en el tiempo de Noé, cuando Dios tuvo misericordia de la humanidad, ya que por medio de la familia de Noé, nuevamente pobló la tierra porque se presentó y se dio el diluvio en esa ocasión. Entonces Dios tuvo misericordia y dijo, no, vamos a salvar a la humanidad a través de esta familia que es la única que ha existido y que ha reconocido al Dios Todopoderoso. El tercer ejemplo es un ejemplo muy interesantísimo conocerlo y eso lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 3, en donde vemos y nos narran que en la ciudad de Nínive, la cual era la capital del imperio asirio, Dios tuvo misericordia de ellos al enviar al profeta Jonás con el mensaje de arrepentimiento, y cuando ellos se arrepintieron de sus pecados, ya que ellos eran crueles y malvados con sus enemigos, Dios los perdonó y
se retractó de la destrucción que iba a hacer de esa ciudad y de sus habitantes. Pero en el año 612 a.C., aplicó su justicia en esta ciudad, ya que ellos, después que Dios les perdonó, continuaron con sus maldades, opresiones y arrogancia, lo cual fue profetizado por los profetas Nahum y Habacuc, siendo destruidos por una coalición de babilonios, medos y escitas, siendo esto un recordatorio poderoso a la humanidad de la justicia de Dios. Tenemos que retomar en esta enseñanza que Dios mandó al profeta para que se arrepintieran. Ellos se arrepienten, pero continúan pecando. Y entonces Dios es un ser de amor, pero también es un ser de justicia. Él no deja pecado sin ser castigado en la tierra. Entonces nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que si recibimos a Cristo, tenemos que alejarnos del pecado, porque de lo contrario, la justicia de Dios se va a aplicar en nuestras vidas. Así como le pasó al pueblo de Nínive. Imagínense que ellos los perdonó y no los destruyó, pero como siguieron pecando, nuevamente la justicia de Él no puede dejar sin castigo el pecado y las rebeliones contra Él. Entonces, grabémonos en nuestras mentes que nosotros tenemos que alejarnos del pecado. Otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, en donde nos habla del rey David y que éste cometió dos grandes pecados ante Dios. Cometió el adulterio y asesinato, pero mandó al profeta Natán que lo confrontara por sus pecados. ¿Y qué es lo que hizo el rey David? Él no se justificó ante los errores y faltas que él había cometido. Por eso Dios lo perdonó inmediatamente. Entonces nosotros, cuando cometemos un pecado, tenemos que reconocerlo ante Dios para alcanzar su perdón. Pero David tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Falleció su hijo. Su primogénito falleció, fue la consecuencia que él obtuvo de sus pecados. Dios tuvo misericordia de él al mandar al profeta Natán a confrontarlo. Lo perdonó cuando él se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón. Y alcanzó la gracia de Dios porque él, a pesar de sus pecados, Dios lo siguió sosteniendo de su mano poderosa hasta el último día de su vida. Nunca lo abandonó, porque él se arrepintió de corazón de sus pecados. Ok, hermanos, esos son los ejemplos que nuestro Padre nos da de cómo Él ha aplicado estos tres principios, estos tres misterios en el Antiguo Testamento. Pero también el Nuevo Testamento tiene una infinidad de enseñanzas en relación al amor de Dios. Y a continuación vamos a ver algunos de ellos, los que yo he considerado más relevantes. Vamos a comenzar con el apóstol con el apóstol Pedro. Este negó a Cristo Jesús en 3 veces, por miedo a correr la misma suerte que Cristo. Pero Jesús lo perdonó al no recriminarle su cobardía al negarlo.
tuvo misericordia de él cuando se le presentó después de su muerte. Esto lo encontramos en el Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 34. Pero también le mostró su gracia cuando le restauró y le encomendó cuidar a su iglesia en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, cuando Cristo le preguntó en varias oportunidades: ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dijo que sí en las 3 oportunidades. Y entonces el Señor le encomendó: apacienta mis ovejas, que significa cuidar a las ovejas. Tenemos también el ejemplo de Saulo de Tarso. Tal vez a algunos no les suene este nombre de Saulo de Tarso, pero Saulo de Tarso fue el enemigo número 1 de la fe al perseguir y encarcelar a los cristianos. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, capítulo 9, versículo 1 al 19. Jesús tiene misericordia de él al no destruirlo o desterrarlo por sus actos por perseguir a su iglesia. Lo perdona cuando se le aparece camino a Damasco y lo cubre con su gracia cuando le da una nueva identidad como el apóstol Pablo. Al guiarlo, al enseñarle en qué manera él tenía que predicar su evangelio, Cristo mantuvo una comunicación constante con Pablo y él le ilustró sobre cómo enseñar a sus seguidores. Yo siempre he admirado a Pablo de Tarso, a lo que es el apóstol Pablo, porque él en sus relatos hace comentarios que uno dice: bueno, ¿y de dónde saca tanta maravilla, verdad? Y la única respuesta es que todo eso se lo dio a conocer Cristo Jesús, los diferentes misterios que existían. Ha sido el apóstol más cercano a él y la mayoría del libro del Nuevo Testamento son libros que fueron dados a Pablo, el apóstol. Otro relato importante que tenemos es una mujer que fue sorprendida en adulterio y fue llevada ante Cristo para ser condenada a muerte, según la ley. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 11. Pero Cristo tuvo misericordia al no condenarla a la muerte. Fue perdonada por él al desarmar a sus acusadores que la querían apedrear. Y cuando él también le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren este mensaje importante. El Dios Padre y el Dios Hijo nos perdonan nuestros pecados, pero nos están diciendo: no vuelvas a pecar. Y esa es la parte difícil de los cristianos, porque muchos hemos recibido a Cristo, nos hemos arrepentido, pero seguimos en el pecado. Y eso no está bien, y eso tenemos que erradicarlo y corregirlo. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, en donde un ladrón fue crucificado a la par de Cristo y admitió que merecía el castigo por lo que estaba pasando. Pero también reconoció a Jesús como el Rey en su último aliento. Miremos cómo Cristo da a conocer su perdón. Jesús le perdona de sus pecados cuando le reconoce como Rey. Lo cubre con su gracia cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Otra bonita y última enseñanza que vamos a hacer en esta predicación es la parábola del hijo pródigo. Les invito para que la lean, es sumamente interesante. Está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. En ella se nos enseña cómo el hijo menor malgasta la herencia que recibe del padre y lo avergüenza públicamente. Pero luego, este joven regresa a la casa del padre humillado y pidiendo perdón y aceptando que ha pecado contra el cielo y contra él. Veamos cómo en este pasaje bíblico se presenta la misericordia, el perdón y la gracia del Padre que está representando al Dios Todopoderoso. La misericordia de Dios, la misericordia del Padre se manifiesta cuando sale a su encuentro, lo abraza, lo besa en lugar de rechazarlo. Miren esa maravillosa misericordia, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros andamos perdidos en el mundo y buscamos a nuestro Padre Celestial, al gran Jehová, el Dios de lo imposible, y decimos: Padre, vengo ante tu presencia, perdóname por mis pecados y me arrepiento de todo lo que he hecho. Entonces Dios nos recibe y nos cubre con su misericordia. El perdón se da cuando lo recibe como su hijo y no como uno de sus jornaleros, después de reconocer que había pecado. La gracia del Padre se manifiesta cuando instruye a sus siervos para que vistan a su hijo, le pongan un anillo en su mano y hagan una gran fiesta celebrando su regreso. El Padre, como les dije, está representando al Dios Todopoderoso, cómo Él actúa con nosotros. El hijo menor representa a los pecadores. El hijo menor representa a los pecadores que se rebelan contra Dios, pero que al final aceptan a Cristo y piden perdón y se convierten haciendo la voluntad del Dios Padre. También tenemos otra figura que nos aparece en esta parábola y es el hijo mayor. El hijo mayor, cuando regresa y ve que están haciendo una fiesta, le pregunta a los sirvientes: ¿y qué sucede? Y le dicen: es que tu hermano, el que se había ido, ha regresado y tu padre le está haciendo una fiesta. Entonces el hijo menor no quería entrar a la fiesta. Y el padre, al ver esta situación, va donde él y le dice: era necesario que hagamos esta fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces, el hijo mayor representa a los que siguen constantemente al Dios Padre, al Dios Hijo y se dejan guiar por el Espíritu Santo, pero que en un momento de nuestras vidas nos creemos superiores a los nuevos que llegan en las iglesias y los queremos a veces verlos como inferiores. Entonces nosotros debemos de ser humildes con cada ser humano, tanto las personas nuevas que llegan a las iglesias como las personas, nuestros vecinos y las personas que nos rodean, al prójimo, siguiendo el ejemplo que hizo Cristo Jesús. En conclusión, en esta predicación,
sobre los misterios de la misericordia, el perdón y la gracia de Dios, podemos concluir lo siguiente. 1. Nosotros podemos y debemos alcanzar la misericordia, el perdón y la gracia de Dios en vida. Esto se logra cuando reconocemos ante Dios que hemos pecado. Pedimos perdón para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero para ello es necesario recibir a Cristo en nuestras vidas, pedir perdón y convertirnos haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso, al no seguir pecando. Pero también lo podemos lograr en el último aliento de nuestras vidas, como lo hizo el ladrón que fue crucificado al lado de Cristo Jesús. Hay personas que están en su lecho de muerte y nunca han recibido a Cristo. Esa es la última oportunidad que se tiene en la vida para poder ingresar en el reino de los cielos. Si nosotros toda nuestra vida no hemos aceptado a Cristo y no hacemos la voluntad del Padre, antes de morir, cuando estemos en una enfermedad terminal, cuando estemos en un accidente aéreo, terrestre, en esos últimos momentos, acordémonos del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, arrepintámonos de nuestros pecados y pidamos perdón, y con ello vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna, como lo logró esta persona que fue crucificada al lado de Cristo. Número 2. Cuando nosotros somos perdonados por Dios, adquirimos un compromiso moral de perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, porque de no hacerlo no podemos ingresar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. Si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, si no perdonamos a los que nos hacen daño, no vamos a poder ingresar al reino de los cielos. Que Dios les bendiga, hermanos, esperando y deseando con todo corazón que hayan crecido espiritualmente y que hayan crecido en sus conocimientos sobre los misterios del Dios Todopoderoso. Que Dios me los bendiga y los vemos en la próxima predicación. Amén.